hace un poquito de relajito, ¿verdad? Qué bueno que no caímos en esa situación. Nos organizamos bastante bien, ¿verdad? Gracias a la compañera, por supuesto, que nos compartió el documento. Pudimos organizar prácticamente todos los grupos, ¿verdad? Entonces, eso era para esta semana y para la próxima, en las clases, por tanto, de la próxima semana, voy a indicar qué es lo que se va a hacer en esta actividad. ¿Por qué? Porque los contenidos de las clases que vamos a desarrollar la próxima semana tienen que ver con la tarea. ¿Verdad? Les voy a dar un ejemplo, miren, es esto, ¿verdad? Es este formato, es un cuadrito, es este cuadrito que tienen que presentar con esto otro, ¿verdad? Tiene que contener esto, desarrollar esto, etcétera. Entonces todavía no tenemos indicaciones oficiales de esta actividad pronta a realizar, ¿verdad? Entonces, quedamos pendientes todavía para la próxima semana. Eso entonces con respecto a este tema. Y siguiendo con los contenidos correspondientes a nuestra materia, discutíamos y ya hoy sí proponíamos ejemplos, ¿verdad? Acerca de normas morales con las cuales nos encontramos en nuestro día a día en la sociedad. Esto, por supuesto, haciendo alusión a esta pregunta de, bueno, ya decíamos, ética no son únicamente los valores, pero ética habla de las normas. Entonces, ética son las normas. Es lo mismo que las normas, ¿verdad? Ya decíamos, damos la definición de normas en general y las características de la norma moral en particular. Les recomiendo estudiarlas para la evaluación parcial, ¿verdad? Porque eh, puede ser que o se les pongan ejemplos de normas morales o ejemplos nada más de afirmaciones y se les diga, vaya, cuáles de estas son normas morales, o se les diga, ponga un ejemplo de norma moral, ¿verdad? O se les diga, explíqueme la característica de universalizable de la norma moral o la de reversible. Entonces, en ese sentido tienen que estudiar, ¿verdad? A partir de lo que hemos visto desde el primer día, los temas, ¿verdad? Tenemos que conocer los conceptos, ¿verdad? Pero sus definiciones, sobre todo la aplicación de estas definiciones, ¿verdad? Eso. Dábamos también unas características de la ética, decíamos, está ya, ahora sabemos a ciencia cierta, por decirlo de alguna manera, que es propia de los seres humanos y que tiene un origen social, ¿no? Cuando el ser humano comenzó a vivir en sociedad, se vio en la necesidad de alguna manera, ¿verdad? Y con los medios que teníamos en los inicios de nuestra civilización, establecer normas, ¿verdad? Que rigieran nuestro comportamiento y limitaran el comportamiento de los otros también, ¿verdad? Decíamos, esta es situada. Es decir, por eso se dice, la ética de tal empresa o la ética de tal institución, ¿verdad? O ética profesional, por ejemplo, ¿verdad? Ética profesional sí tiene que ver, pero no es lo mismo que el estudio de la ética en general, por ejemplo, ¿verdad? O decimos, es que la ética de esta persona no le permite tal cosa, ¿verdad? También, porque esta se arraiga a un lugar. También tiene que ver con lo cultural, ¿verdad? Es que las personas de esta sociedad manejan esta ética, ¿verdad? Por ejemplo, diferente o muy similar a la mía, en dependencia de la ubicación geográfica en la que estemos, etc. Decíamos también
importante diferenciar a partir de el miércoles estas conceptualizaciones, ¿verdad? Que si bien en, en el día a día se utilizan estos dos conceptos de manera indiferenciada, ¿verdad? Es decir, se utilizan como sinónimos, dábamos también las razones por las cuales esto sucede, tiene una justificación etimológica, se traducen de la misma manera. Sin embargo, nosotros que ya estamos estudiando esto de manera bastante seria, si se nos preguntase ya en el ámbito académico, ¿verdad? Y con argumentos racionales, como se busca en este curso también, y no vamos a estudiar aquí a autores, pero si solicitásemos también, podríamos hacer referencia a autores, ¿verdad? Oficiales que dicen esta cuestión que estamos discutiendo acá, que hay una diferencia entre el concepto de ética y moral. Ética hace referencia, decíamos, a esta disciplina, rama de la filosofía. Si vemos que tiene un aspecto más teórico, ¿verdad? Más académico, también un poco más de reflexión, y por tanto es la que se dedica a estudiar, que la hemos denominado también el objeto de estudio de la ética, que es la moral. Moral vendría a ser, teniendo en cuenta esta diferenciación, por tanto, ese conjunto, ¿verdad? De normas, valores, etcétera, que se establecen, ya sea, decíamos, en una institución, en una determinada sociedad, que una persona posee, ¿verdad? Y por qué, porque son diferentes o parecidos a tal o cual eh, eh, entidad, persona, situación, etcétera. Entonces es un estudio más teórico. Es importante en estos momentos recalcar esto porque, tal como el autor del libro de cátedra comparte, existen dos definiciones, conceptualizaciones de ética, ¿verdad? Entonces, distingamos desde ya. Hay que diferenciar estos conceptos de ética y moral y el tipo de relación que tienen, pero también hay que distinguir las dos definiciones existentes de ética, es decir, del mismo concepto, porque eh, cuando nos referimos, cuando hablamos de la ética, muchas veces hacemos referencia a algo bien diferente a lo que es la disciplina filosófica, ¿verdad? Eh, es decir, estrictamente cuando hablamos de la ética y decimos, la ética estudia, la ética reflexiona, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a la disciplina, el estudio de la ética o estudiando este problema desde la ética, ¿verdad? Cuando reflexionamos acerca de un problema ético, estamos haciendo ética, pero, y aquí es donde vamos a hacer la diferenciación, cuando hacemos referencia a, que eran los ejemplos que poníamos anteriormente, a la ética de tal persona, ¿verdad? Porque decíamos, las sociedades poseen ética. Ok, pero si me están diciendo que ética es una reflexión, entonces la sociedad que desarrolla la disciplina de la ética, estamos hablando de conocimiento acerca de la ética que tienen como sociedad y que son conscientes de ello. No, estamos haciendo referencia a otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Y es eh,
lo que está relacionado con esta segunda definición. La ética, por tanto, también hace referencia a formas de vida que querríamos perseguir. Esa es la definición que da el autor en el libro. Para los que ya se abocaron a la lectura, se pudieron haber dado cuenta. Y se completa con esta otra, de formas diversas de vida buena que podemos perseguir, pero que no nos obligan a todos de la misma manera. ¿A qué hace referencia esto? Aquí se le llama figura de vida, pero para que nos familiaricemos, ¿verdad? Y no digamos, uy, ¿de qué estamos hablando, verdad? Figura, ¿qué? Figura geométrica. No. Estamos hablando a la forma o estilo de vida de las personas. Estamos hablando de mm, el estilo de vida que nosotros llevamos, que es el resultado, por supuesto, de eh, decisiones que tomamos diariamente y como sociedad también. Es decir, como individuos, y no debemos de dejar de lado en ningún momento, ¿verdad? A partir de ahora, que mm, cuando nos referimos a la ética de tal persona, es porque se tiene en cuenta todas sus vivencias, su experiencia de vida, ¿verdad? O su pasado, por así decirlo, ¿verdad? Eh, Experiencias y vivencias a partir de las cuales, por supuesto, vamos tomando nuestras decisiones en nuestra vida. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con los valores, normas, principios que hemos o que estamos, ¿verdad? Construyendo a lo largo de nuestra vida. De nuevo, tanto como individuos como sociedad. A manera de ejemplo, cada uno de nosotros hemos nacido y hemos sido criados en contextos eh, diferentes, si bien unos más parecidos que otros, ¿verdad? Esa es la razón por la cual muchos de nosotros podríamos coincidir en ciertas ideas, pero la diferencia de vivencias explica también por qué incluso entre nosotros podríamos disentir o tener opiniones diferentes, a pesar de que eh, nos podríamos encontrar en un mismo lugar o compartir cultura. Entonces, si vamos de lo micro, ¿verdad? Eh, y aquí pensemos en cualquier tipo de tema que podamos poner sobre la mesa y discutir. Pongámoslo, pongámoslo así. Si yo me pongo a hablar con uno de ustedes, ¿verdad? Acerca de X tema, podemos estar de acuerdo y decir, sí, ¿verdad? Esto se da por eso, sí, estoy de acuerdo y se debería de hacer esto, ¿verdad? Sí, sí, yo también, sí, sí. Pero en algún momento sobre algún tema, perfectamente podemos disentir, ¿verdad? Sí, bueno, pero mira, ahí no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque esto es y esto, porque yo lo veo de
esta o esta otra manera. Lo ideal sería que cuando no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Y como ya planteábamos en clases anteriores también, en ética es imprescindible el uso del lenguaje, el discutir, el hablar las cosas, ¿verdad? Hablar con claridad para, acuérdense, saber las razones por las cuales pensamos o actuamos de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos decir, cada uno de nosotros posee una ética, su propia ética, o lo que se quiere decir aquí también, posee, de acuerdo con su vivencia, su propio ideal acerca de lo que es una vida correcta. En otras palabras, si decimos, hacer tal cosa es bueno o malo. Muchos podemos decir, eso es bueno, ok, entonces esa acción, esas decisiones, tomando como base eh, ese tipo de premisa, nos guían a una vida buena. Por ejemplo, es que aquí podemos dar tantos ejemplos. Por ejemplo, si yo les pregunto, em, ¿estudiar es bueno o malo? Y aquí me podrían dar diversidad, cantidad de diversidad de respuestas, desde sí, obvio, ¿verdad? O alguna persona perfectamente podría decir, eh, mire, en estos días, eh, lo ideal sería estudiar. Sin embargo, ya no es imprescindible, ¿verdad? Para forjarse una vida recta, por así decirlo, como esto sí era imprescindible hace un par de décadas atrás, por ejemplo, ¿verdad? En donde se decía, es que mira, tenés que estudiar, ¿verdad? Para salir adelante y para ser profesional. No sé si se dieron cuenta de esta noticia que salió, no sé si, bueno, esta semana, de un, ¿quién? Diputado que salió diciendo por allá. Es que la gente ahora debería de renunciar a sus trabajos y empezar a emprender, ¿verdad? Porque eso es lo ideal, lo que deberíamos hacer, y un montón de críticas que le cayeron, ¿verdad? Eh, a ver, había comentarios a favor diciendo, cayendo en la cuenta de la realidad de nuestra sociedad, ¿verdad? Diciendo, miren, pues sí, al fin y al tanto, en la actualidad ya no es tan imprescindible como en el pasado estudiar una carrera, ¿verdad? En el nivel universitario formal, ¿verdad? Para llevar una vida buena o aceptable, ¿verdad? O ganar lo suficiente para sostenerte a ti y a tu familia, pero otras personas, ¿verdad? También, lo cual es aceptable, ¿verdad? Pensar tanto de la otra manera como de esta otra manera y decir, ¿cómo es posible, verdad, que esta persona salió a decir eso, eh, conociendo la realidad de nuestro país con la gran inestabilidad, ¿verdad? De empleo que hay? Ya sabemos lo que se vive actualmente en el sector público, ¿verdad? Y él hablando de su privilegio, ganando no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que tanto estemos de acuerdo como que no, estamos hablando con base en nuestras vivencias,
con base en nuestros principios que hemos forjado como resultado de esas vivencias, y también estamos transmitiendo lo que para nosotros es un ideal de vida buena. Es decir, ya te doy la palabra, Manuela, tanto como si estamos a favor, ¿verdad?, de lo que dijo esta persona, vamos a decir, pues sí, es que el ideal, ¿verdad?, o una vida buena sería emprender, tanto como si sentimos, ¿verdad? Y para nosotros, el ideal de una vida buena sería más bien estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos transmitiendo, dando a entender nuestra postura acerca de la figura o lo que concebimos, lo que es para nosotros, para cada uno de nosotros o para nosotros como sociedad también, qué es una vida buena. ¿Se comprende? Díganos, Manuela. Por mi parte, yo estoy en contra. No, no acepto lo que él dice, ya que sí, lo ideal siempre sería que las personas emprendieran, fueran sus propios jefes, fundaran sus empresas, sí, pero eso sería como en un plano perfecto y las cosas no son así. Pues la educación acá en El Salvador está preparada para que las personas sean empleados en su mayoría. Muy pocos colegios, yo he visto con una malla curricular muy distinta a lo que se ve en la mayoría del país. Entonces, el hecho de decir, sí, vayan, emprendan, renuncien, no está bien, ya que las personas no están preparadas para eso. La mayoría no sabe siquiera cómo se administra un pequeño puestecito de ventas. Entonces, creo que no fue correcto ni nada atinado ese comentario. Ok, gracias por la confianza de compartir, Manuela, ¿verdad? Entonces, eh, con esa opinión que nos comparte Manuela, nosotros, de nuevo, tanto los que estamos de acuerdo con esto como los que no, estamos transmitiendo cuál es nuestro ideal de vida buena que perseguimos también, ¿verdad? Si decimos, mire, hay una teoría, ¿verdad? Estoy de acuerdo y qué bonito se escucha y emprendamos todos, pues chica, pero en la práctica estoy aquí, ¿verdad? Recibiendo clases de una materia, de una carrera que estoy estudiando para forjar mi futuro de manera profesional. Entonces, por ese lado, sí, qué bonito se escucha, pero la realidad es que no, ¿verdad? Entonces ahí estamos transmitiendo eso, ¿verdad? Y ojo, que esto puede tener coherencia o no con nuestras acciones. Y esa es otra cosa bien importante, porque nosotros podríamos pensar de una manera. Por ejemplo, yo sé que, bueno, aquí estamos una gran cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, me atrevería a decir que más de alguno podríamos decir, mire, eh, yo quisiera hacer esto, ¿verdad? Para mí es el ideal, pero no lo voy a hacer. Estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay una explicación también por la cual hay una diferencia entre lo que pensamos, con lo que estamos de acuerdo teóricamente, por así decirlo, y con lo que ya realizamos en la práctica. Pero eso se explica con lo que vamos a ver a continuación, ya van a ver. Dice Cristian en el chat, no entiendo bien. Entonces no existe una ética universal. Excelente pregunta y cuestionamiento. Esa pregunta es justamente la que buscamos con esta problemática, con este planteamiento de problemática, ¿verdad? Sino una ética particular, construida de acuerdo a las circunstancias particulares. Y si es así, ¿cómo juzgo que un comportamiento es bueno
o malo? Ahí está la cuestión. He ahí la cuestión, ¿verdad? Eh, esta segunda definición de la ética nos da explicación, ya decíamos, ¿verdad? De por qué cada uno de nosotros podríamos pensar de manera diferente. Estamos explicando el pasado de cada quien, ¿verdad? Si indagamos a profundidad nos da explicación de esto, pero ¿cómo es que se da eh, una ética universal? ¿O cómo es que llegamos a acuerdos? Pues aplicando la primera definición de ética, en donde hacemos reflexión. Bueno, para empezar, discutimos, ¿verdad? Discutimos. Esto sobre todo, fíjense, se dio cuando se estaban construyendo los cimientos de nuestra sociedad actual. Estoy hablando específicamente en la edad moderna, allá por años 1700, 1800, en donde, bueno, se dio un montón de revoluciones, ¿verdad? Específicamente la revolución industrial, y un montón de intelectuales empezaron a desarrollar sus propias ideas, ¿verdad? Donde hablan, publican, John Locke, por ejemplo, estos otros personajes, John Stuart Mill, ¿verdad? Etcétera. Y estas personas en la discusión, así, ahí sí fue como bien evidente, ¿verdad? Discutamos, pongamos sobre la mesa cuáles son y cuáles van a ser a partir de ese momento los fundamentos de nuestra sociedad, ¿verdad? De aquí en adelante. Entonces, eh, en ese momento se dijo, y que son también los principios del establecimiento oficial del capitalismo, por supuesto, ¿verdad? Que decimos es una visión bastante importante de tener en cuenta como eh, macro contexto, ¿verdad? Que está presente siempre, en cualquier discusión que tengamos en estos momentos. Entonces, en ese momento sí llegaron a ciertos acuerdos, ¿verdad? Ah, es que la sociedad es así, la sociedad tiene este origen, fue el momento de revolución de las ciencias también, ahí es donde discutieron estas teorías darwinianas, ¿verdad? Si era válido o no, etcétera. Eh, es donde ya se establecieron, se comenzaron a establecer las leyes que nos rigen hasta nuestra actualidad, ¿verdad? Todos estos códigos. Ahí, por ejemplo, se empieza a dar origen a lo que hoy conocemos como derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Con una fundamentación teórica y con base naturalista también de este gran concepto bastante conocido por nosotros ahora, que es ese de propiedad privada, por ejemplo. Entonces, se llegaron a acuerdos. Y esto es algo que perseguimos como sociedad. Acuerdos y ética universal. ¿Se acuerdan que, bueno, en la primera página del libro de cátedra y al inicio yo les decía, miren, esta es una pregunta que, bueno, de hecho se la voy a proyectar. Esta es una pregunta, ¿verdad?, que se plantea el autor con el desarrollo de esta temática, que era esta. ¿Ética para qué? ¿Verdad? ¿Y por qué se da esta contradicción entre nuestras preferencias y nuestro perseguir beneficiar para bien o para mal a mi comunidad moral a la cual pertenezco y lo que considero como personas especiales para mí en mi vida? ¿Cómo esto encaja
si como sociedad perseguimos universales. Porque está la contradicción y pues hasta cierto punto sí. Sin embargo, hay que señalar que gracias a acuerdos a los que hemos llegado en el pasado y ya hablando del presente, gracias a discusiones que se están hablando ahorita, en el futuro vamos a llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, ya les puse el ejemplo del pasado, ¿verdad? Que da como resultado nuestra sociedad actual, nuestra incluso manera de pensar, ¿verdad? Ya sabemos por toda nuestra historia americana, latinoamericana, eh, la influencia directa y la dependencia de nuestra cultura también, de lo occidental, ¿verdad? De la cual no nos podemos despojar aunque quisiéramos. Pero ¿qué discusiones se están llevando a cabo? Que en un futuro podemos tomar ya como norma universal, por ejemplo. ¿Cuál es el tema que está en auge en estos momentos? Ya no es la cuestión de la tecnología y el internet, ¿verdad? Esas fueron discusiones de los 2000, muchachos, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo. Yo tuve un Nokia, por ejemplo, ¿verdad? Yo estuve en aquellos tiempos en donde, bueno, de hecho el cambio de milenio, ¿verdad? Del 99 al 2000 iba a ser uno de los fines del mundo, no pasó. Estaban esas discusiones de eh, es que el Internet va a venir a revolucionar tanto las teorías buenas como las teorías conspirativas, ¿verdad? Posteriormente, décadas más tarde, o sea, ahora, por tanto, ya tenemos ciertos acuerdos, ¿verdad? Y cierta idea acerca de si el Internet es bueno o malo. Yo le preguntaba a cada uno de ustedes, mire, entonces el Internet es bueno o malo. Cada uno me va a responder, ¿verdad? De manera, creería yo, de manera más o menos similar. ¿Verdad? ¿Cuál es una de las opiniones más comunes? Mire, no es que sea malo, de hecho es muy útil. Gracias a eso no solo mantengo mi comunicación en el ámbito personal, sino que gracias a esto estudio, gracias a eso trabajo. Sin esto, todo esto sería imposible, ¿verdad? Esto que estamos haciendo en estos momentos. Pero, ¿verdad? En el mundo hay personas con malas intenciones y todo depende del uso que le damos a esta cuestión. Ok. Bueno, entonces, hasta cierto punto, a ver, estoy segura que todos aquí poseemos un dispositivo que está usando red. Hasta cierto punto, hemos llegado al acuerdo, ¿verdad? Universal para utilizar el concepto de que Internet es bueno. Tiene sus cosas y sus matices malos, sí, pero a ver, es evidente, lo estamos utilizando ahorita. Es un acuerdo como sociedad. ¿Qué es lo que se está discutiendo en estos momentos como tema importante? La cuestión de la IA, ¿verdad? Y un montón de teorías que están ahorita. No, es que la IA es mala, que nos va a venir a quitar los trabajos, eh, y los artículos que se publican acá rato. ¿Cuáles son los trabajos que van a desaparecer en 5 años? ¿Cuáles son los trabajos que van a desaparecer en 10 años? Eso es lo que ahorita, por ejemplo, nosotros como sociedad estamos discutiendo con vistas a buscar un acuerdo universal. De hecho, ya se sacaron las primeras leyes acerca de esto de la IA en otros países. Por supuesto, países más avanzados, ¿verdad? Países nórdicos. Hablando de redes sociales también en Australia, si no me equivoco, ya se aprobó la ley en donde menores de edad ya no pueden tener redes sociales, por ejemplo, ¿verdad?
ese podría ser otro tema. Ay, las redes sociales son buenas o malas, ¿no? Implícitamente tenemos un acuerdo. Yo tengo redes sociales. Me atrevería a decir que la mayoría de ustedes también. Siempre hay gente, ¿verdad?, que dice, mire, yo no tengo, ¿verdad? Por X razón, por X razón. Pero el acuerdo universal implícito es que son buenos, pues porque tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces se ve, Cristian, cómo se responde esta pregunta y eh, sí, el choque muchas veces, ¿verdad? Entre, bueno, ¿cómo es eso que pienso que tengo esto individual, pero que eh, busco, se exige y muchas veces existe acuerdo universal, ¿verdad? Acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, tanto a nivel de sociedad como a nivel mundial, ¿verdad? Porque acuérdense, en ética siempre hay excepciones. Podríamos decir acuerdo universal y eso que todo el mundo está de acuerdo con eso, que eh, está prohibido, o voy a poner algo bien chocante, ¿verdad? Para generar ahí controversia. Está eh, totalmente prohibido comer humanos. ¿Ok? Y esta civilización, ¿verdad?, antigua, allá en las, ubicada en las profundidades, ¿verdad?, del Amazonas, o en no sé qué isla, ¿verdad?, en donde esto se practica. ¿Por qué será? Porque existe, ¿verdad? Entonces no es acuerdo universal. Entonces ahí es donde entra la discusión. A ver, sí, porque la gran mayoría, etcétera, etcétera. Pero acuérdense, en ética, si le buscamos, si le rebuscamos, siempre hay excepciones, ¿no? Tenemos en cuenta eso también. Bien, entonces eso, gracias por la pregunta, compañero. ¿Qué más? Gracias a lo que hemos discutido, por tanto, podemos proceder con uno de los señalamientos, ¿verdad? Porque hemos indicado, está una concepción de ética que es teórica, ¿verdad? Y está una segunda concepción de ética que más bien, y si nos ponemos a reflexionar sobre ella, tiene más que ver con la práctica. Aquí ya no estamos hablando de, ay, qué reflexión, y hay que armar teoría, ¿verdad? Y la postura teórica de no sé qué corriente. No, aquí estamos hablando de la vida práctica de las personas, de todos y cada uno de nosotros. Entonces, se diferencian en conceptualización y por tanto tenemos que hacer un análisis de estas, ¿verdad? Y es lo que eh, se conoce como ambivalencia. Se dice que tanto la ética es un concepto ambivalente. ¿Y qué es esto de ambivalencia? Eh, en palabras sencillas, se da cuando un concepto tiene sus definiciones y en nuestro rico y hermoso lenguaje, el idioma del español, tenemos infinidad de conceptos de ese tipo, conceptos ambivalentes. A mí siempre me gusta dar esos dos ejemplos. Un concepto ambivalente, por ejemplo, es este de padre o la palabra padre. ¿Por qué? A ver, porque tiene dos o pueden ser más, ¿verdad? Definiciones que hacen referencia a cosas totalmente diferentes. Yo les digo, ¿qué es un padre? Muchos de ustedes me van a decir, este es un progenitor, ¿verdad? Que ha tenido descendencia. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué puede significar también padre?
padres, esta persona religiosa, ¿verdad? Que dirige no sé qué actividades, acciones que tienen que ver con la institución religiosa, específicamente la cristiana católica. Es un concepto ambivalente. Otro concepto ambivalente, papel. Papel es un concepto ambivalente. ¿Por qué? Porque puede significar diferentes cosas, ¿verdad? Papel puede ser tanto como eso, una hoja, ¿verdad? Que es resultado de un procesamiento de un árbol, la madera, refinamiento, no sé qué, no sé cuánto. Pero podemos utilizar en otro contexto la misma palabra y hacer referencia a que el rol que una persona desempeña o debería desempeñar en cierto ámbito, etcétera. Como el papel que esta persona debe tomar, o el papel de tal personaje en tal obra teatral, no sé. Entonces se van dando cuenta acerca de qué es lo que queremos decir con que ética es un concepto ambivalente, ¿verdad? Que tiene dos definiciones y se le puede dar estos dos usos, ¿verdad? En ese sentido, se hace el análisis de las consecuencias que derivan de que este concepto de ética sea un concepto ambivalente. Consecuencias que son bien importantes, que eh, explican muchas de las cuestiones que se dan en nuestro día a día y que por supuesto tienen repercusiones también, ¿verdad? Una de esas consecuencias, por tanto, es que se utiliza eh, el concepto de ética como sinónimo de lo bueno, de lo que está bien, ¿verdad? Si hemos dicho, es que ética hace referencia al ideal de vida buena que perseguimos. Es por eso que muchas veces decimos, es que eh, eso no es ético, ¿verdad? O tu comportamiento más bien es antiético, porque lo estamos usando como sinónimo. Eso no es bueno, como eso no es ético, eso no es bueno. Tu comportamiento es antiético, como tu comportamiento es mal, inaceptable, incorrecto. Una segunda consecuencia es que se da una contradicción, que aquí es donde les decía, perfectamente de manera ideal, ¿verdad? Podemos tener una idea eh, acerca de qué es una vida buena para nosotros, pero en la práctica podemos incluso hacer algo totalmente diferente. Puede ser que para nosotros el ideal de vida en la actualidad sea emprender, pero al menos en estos momentos no lo vamos a hacer. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Y podemos dar un montón de ejemplos, ¿verdad? Eh, desde, por ejemplo, una persona que diga, eh, mentir está malo, no deberíamos mentir, ¿verdad? Faltar el respeto a los papás es malo, eso no se debería hacer y está castigado por Dios. Y que esa persona es la que va a misa todos los domingos, ¿verdad? Hasta en días de semana, va a ir lunes, miércoles, viernes, está metida en misa. Y es una gran mentirosa, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad eso es pura coincidencia. Y es precisamente por eso, ¿verdad? Porque pensamos una cosa, pero hacemos otra, en otras palabras. Se ve esto de contradicción, de por qué se puede dar esto, ¿no? Contradicción. Una tercera consecuencia es lo que han vivido ustedes al cursar ahora esta materia.
gracias a todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Se han dado cuenta que ustedes han participado, han hecho, han sido educados y han transmitido ética toda su vida, sin necesariamente haberla estudiado de manera formal. ¿Por qué? Porque eh, aquello estaba relacionado con la vida práctica, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo aquí en este curso, por ejemplo, tiene más que ver con la primera definición de ética, con lo teórico, ¿verdad? Reflexión, autorreflexión, dar explicación, teorías, corrientes, conceptualizar. Vamos, espero que vayamos viendo y vayamos cayendo en la cuenta con los ejemplos que voy dando. ¿Qué más? Esta última, pero no menos importante, consecuencia de la ambivalencia de la ética. Y es esto de la inferencia de la ética de las personas a través de su forma de actuar, comportamiento o estilo de vida, ¿verdad? Porque decíamos, puede haber una contradicción entre lo que una persona dice y lo que esa persona hace, ¿verdad? Entonces una persona puede decir, no, se debe hacer esto, ¿verdad? Qué sé yo, para poner un ejemplo concreto, una persona puede decir, es que las niñas, todas las niñas deberían de estudiar de la universidad, ¿verdad? Es un derecho humano, tarara, tarara. Pero esa persona en su ámbito personal prohíbe que las niñas estudien en la universidad, por ejemplo. O una persona que diga, eh, eh, todos deberíamos ejercer el derecho de la libertad de expresión, pero a través de su actuar y sus decisiones diarias, esta persona es autoritaria y manda a callar a medio mundo. Nosotros vemos en la cuenta, ay, esta persona dice esta cosa, ¿verdad? Pero en realidad, con su actuar, me está transmitiendo que su ética más bien es bien diferente, ¿verdad? Porque se contradice con lo que dice su actuar, es decir, se infiere, podemos deducir, en otra palabra, cuál es como la verdadera ética, por así decirlo, de esa persona a través de sus decisiones en su vida cotidiana. Todos deberían de usar el transporte público, porque ya no cabemos en este país y, y el tráfico, no sé qué. Y esa persona usa carro propio siempre y no puede salir sin un carro, por ejemplo. Entonces, eh, estudiemos también, ¿verdad? Con detenimiento. Tratemos de poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando estemos repasando ahí la lectura acerca de cada uno de estos aspectos, porque les van a servir, ¿no? Próximas evaluaciones. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de ahora. Nos vemos, por tanto, la próxima semana. Ah, para la próxima semana ya hay eh, otra lectura, ¿verdad? Habíamos llegado hasta la página 20 y vamos a designar ese día a partir de la 21 o la 22, me parece, hasta la 45, que es cerca de lo que se va a tratar la primera tarea evaluada, ¿verdad? Entonces, tarea para fin de semana, estudien la lectura hasta la página 45. Yo me despido y que tengan un buen fin de semana. Cuídense.